Alerta de escándalo en Singapur. El caos de la Fórmula 1 no se detiene en los límites del alerón trasero. Apenas unas horas después de que la FIA destapara la olla de la desesperación técnica con la descalificación de Williams por el DRS ilegal, el paddock de Marina Bay estalló de nuevo, esta vez por una acusación directa, brutal y con nombre propio. El veterano Nico Hülkenberg, conocido por su frustración histórica en la F1, ha apuntado con el dedo a Franco Colapinto, el rookie de Alpine, culpándolo directamente de ser el factor lento que arruinó su vuelta rápida y, potencialmente, su clasificación a la Q2. Esto es un duelo generacional en toda regla. El piloto más desafortunado de la historia contra el talento más prometedor de América Latina. ¿Es Colapinto un obstáculo peligroso a la pista? ¿O es simplemente el chivo expiatorio perfecto para un Hülkenberg desesperado por salvar su asiento en la futura era Audi? La hipótesis de la conspiración cobra fuerza. El escándalo técnico de Williams creó un ambiente de caza de brujas donde cada piloto busca un culpable externo para su propio fracaso. Vamos a desvelar por qué la acusación de Hülkenberg es mucho más que una simple queja de radio, sino el síntoma de una crisis profunda en la media tabla, donde cada décima se juega con la moral y la ética. ¿Podrá Colapinto, que ya lidia con el caos interno de Alpine y la presión de superar a Gasly, resistir este ataque psicológico de un veterano? ¿Se acerca el fin de una era de caballerosidad en la pista? Esta es una historia de ego, desesperación y milisegundos perdidos. Prepara tus comentarios, porque la F1 de Singapur se convirtió en un circo de acusaciones. Dale like ahora mismo si crees que los veteranos deberían dar espacio a los rookies y suscríbete para que no te pierdas el desenlace de esta guerra. El incidente de la discordia se gestó en la calle estrecha y abrasadora del L3, la tercera sesión de entrenamientos libres, el ensayo general antes de la quali, o en el tumulto de la Q1, donde el margen de error es cero. Nico Hülkenberg, al volante del Haas, estaba en una de sus preciosas vueltas de simulación, buscando la ventana de rendimiento que le permitirá soñar con un puesto en el top 15. Hülkenberg es un piloto que requiere una ejecución perfecta para sacar el máximo de su coche, un monoplaza conocido por su inconsistencia aerodinámica y su sensibilidad a las turbulencias. En un circuito de máximo downforce como Singapur, el aire limpio, clean air, es un bien sagrado. La acusación del alemán fue clara y resonó con furia controlada en la radio del equipo. Colapinto, en algún punto crucial del sector medio o final, el más revirado y donde el dirty air es más letal, estaba circulando demasiado lento en la línea de carrera, obligando a Hülkenberg a abortar su intento o a perder esa décima crucial que define el pase a la siguiente ronda. La pérdida de rendimiento por seguir a otro coche a corta distancia en Singapur puede ser de varias décimas, ya que el aire turbulento que sale del alerón trasero del coche de Colapinto destruye el flujo laminar del Haas, causando una pérdida dramática de carga aerodinámica. Hülkenberg sintió que su esfuerzo fue dinamitado no por un error propio, sino por la supuesta lentitud o la mala gestión del espacio por parte del joven argentino. Esta no es solo una queja, es una lectura directa de la presión insostenible que el piloto de Haas lleva a cuestas. El contexto histórico es vital. Hülkenberg ha pasado su carrera en la zona gris de la F1, siempre rozando la gloria, pero nunca alcanzándola. Es el piloto con más carreras sin un podio en la historia, una carga psicológica que lo persigue. Para él, cada vuelta es una final, y un rookie en el camino es una afrenta imperdonable. El ego de un veterano choca violentamente con la impaciencia de la nueva guardia. La realidad técnica de Singapur respalda, en parte, la ferocidad de Hülkenberg. El circuito callejero tiene reglas no escritas sobre la gestión del tráfico en las vueltas de preparación y de refrigeración. Un piloto que está rodando lento para cargar su batería o refrigerar sus neumáticos debe, por código de caballerosidad, apartarse completamente de la línea de carrera. Sin embargo, la naturaleza sinuosa de Marina Bay hace que encontrar una vía de escape segura sea casi imposible sin arriesgar un roce con el muro. Colapinto, al volante del Alpine, un coche que lucha con el agarre y la recuperación de energía, podría haber estado rodando a un ritmo subóptimo en un intento de gestionar el monoplaza o simplemente de preparar su próxima vuelta rápida con la temperatura ideal de neumáticos. El problema no es la intención de Colapinto, sino la percepción de Hülkenberg y el efecto devastador del dirty air de la 525 sobre el Haas. El Haas, con su concepto aerodinámico más simple y su menor presupuesto de desarrollo, es particularmente vulnerable a estas turbulencias, ya que no tiene la sofisticación de los gigantes para pelear contra el aire sucio. La pérdida de downforce es inmediata, y la sensación de ser lento se convierte en una profecía autocumplida para el coche de Hülkenberg. El margen de 0.1-0.2 segundos que separa a Hülkenberg de la Q2 es precisamente la cantidad de tiempo que se pierde por este encuentro desafortunado. Para el alemán, la culpa es obvia. El rookie no tuvo la experiencia o la disciplina para despejar la pista. Para Colapinto, es la ironía del destino. Él mismo había denunciado el tráfico caótico en la Q1, y ahora es él el acusado de crearlo. Esta es la justicia poética y cruel de la F1.
La frustración de Nico Hülkenberg es un tema que merece un análisis profundo. El alemán, con más de 200 grandes premios a sus espaldas, es un símbolo de lo que pudo ser en la F1. Pole position en Brasil, victorias en Le Mans, un talento incuestionable, pero un cero en el casillero de podios. Esta condición de casi campeón genera una presión psicológica inmensa. Hülkenberg no solo compite contra sus rivales, compite contra su propio historial de mala suerte y oportunidades perdidas, como el fichaje fallido por Ferrari o Mercedes en el pasado. En Singapur, un circuito que premia la veteranía y la consistencia, Hülkenberg necesitaba una actuación estelar para reafirmar su valía ante los ojos de Audi, el gigante que está a punto de tomar el control total de su actual equipo. Audi está en una fase de evaluación y busca pilotos con performance, y sobre todo, capaces de sumar puntos. Una eliminación temprana en Q1 o un L3 débil es una señal de alarma para la gerencia alemana. Colapinto, el joven prometedor que está sorprendiendo a todos, se convierte en el competidor directo por el futuro de Hülkenberg. Al culpar a Colapinto, Hülkenberg no solo libera su propia frustración, sino que desvía la atención de las limitaciones de su propio Haas y socava la imagen del rookie que, indirectamente, es su mayor amenaza contractual. ¿Es Hülkenberg un egoísta en la pista? Tal vez. ¿O es solo un piloto en modo supervivencia, usando la guerra psicológica como su última arma? La F1 moderna, con la dureza del límite presupuestario, no deja espacio para la empatía. La conexión con el escándalo de la FIA es ineludible. La descalificación de Williams por el DRS flexible rompió la delicada confianza en el paddock. Cuando un equipo es cazado haciendo trampa en un área técnica, todos los demás equipos se ponen a la defensiva y buscan chivos expiatorios para justificar sus propias fallas. El ambiente de sospecha que creó la FIA permitió que la queja de Hülkenberg escalara a una noticia de primera plana. Si la FIA hubiera sido más consistente en su policía de límites de pista y tráfico a lo largo de la temporada, la acusación de Hülkenberg habría caído en saco roto. Pero en un ambiente de caos reglamentario, donde las trampas técnicas se descubren tarde, la culpa de un piloto por un error de tráfico se siente como la continuación del escándalo. La FIA, al enfocarse excesivamente en los milímetros de los alerones y olvidar la gestión del flujo de coches en la pista, creó el monstruo que ahora es Hülkenberg. ¿Dónde estaba el control de la FIA para advertir a Colapinto de que un Haas venía en vuelta rápida, o para sancionar a Hülkenberg por una queja exagerada que podría considerarse radio perjudicial? La inconsistencia de la FIA es el combustible de la controversia. Esta guerra psicológica se libra en el contexto brutal de la guerra del midfield. El enfrentamiento Haas vs Alpine, o Hülkenberg vs Colapinto, es una batalla por el dinero. Cada posición en el campeonato de constructores vale millones de dólares bajo el límite presupuestario. Estos millones son la diferencia entre desarrollar el coche del 2026 a tiempo o quedarse atrás. Hülkenberg sabe que superar a Alpine en la tabla es vital para su supervivencia y la de Haas, en la transición a Audi. Colapinto, con su ritmo ascendente, se ha convertido en el principal obstáculo para los planes del alemán. Si Hülkenberg logra desestabilizar psicológicamente a Colapinto, podría forzar errores en el argentino que le cuesten puntos a Alpine. El objetivo final de Hülkenberg no es solo tener una vuelta limpia, es reafirmar su dominio como el piloto experimentado que no será superado por un rookie en la carrera por el futuro. La F1 es un deporte de estrategia a largo plazo, y la acusación de Hülkenberg es una pieza de ajedrez en la lucha contractual. ¿Será el joven Franco capaz de ignorar el ruido y dejar que su ritmo hable por sí mismo? La historia de la F1 está llena de pilotos brillantes que se quemaron por la presión externa y los ataques de los rivales. La historia de la F1 nos ofrece paralelos inquietantes a este incidente de tráfico en Singapur. El caos de tráfico ha sido históricamente un punto de quiebre. Recordemos a Michael Schumacher en el Gran Premio de Mónaco, estacionando su Ferrari en la rascacé para impedir la vuelta de Fernando Alonso y asegurarse la pole, un acto de antideporte que fue severamente penalizado. O los incidentes en Q1 donde los equipos son multados por liberar a un piloto de forma insegura en el tráfico. El reglamento es claro, los pilotos deben ser conscientes de su entorno. Sin embargo, en el fragor de la batalla y con la presión del tiempo, el código de caballerosidad se evapora. Singapur, con sus paredes cercanas y su diseño claustrofóbico, amplifica este problema, ya que no hay escapatoria para el piloto lento. Si Colapinto estaba en la línea de carrera, aunque a ritmo lento, la culpa es del equipo Alpine por no avisarle a tiempo o no posicionarlo mejor. La acusación de Hülkenberg es, en esencia, una acusación a la incompetencia operativa de Alpine, un problema que el propio Colapinto ya había señalado. La responsabilidad final siempre recae en el piloto, pero la responsabilidad estratégica es del muro de boxes. El ejemplo de Schumacher y el antecedente de Mónaco demuestran que la FIA puede y debe intervenir cuando el espíritu del deporte se ve comprometido por la táctica sucia.
La pasividad de la FIA ante la queja de Hülkenberg es lo que la convierte en un arma psicológica. Las consecuencias estratégicas de esta acusación son masivas. Si la FIA decide investigar a Colapinto por pilotaje lento o peligroso, algo que no ocurrió en el momento, una penalización en la parrilla sería un desastre para el argentino y una victoria para Hülkenberg. Esto reforzaría la narrativa del veterano: el novato no está listo. Sin embargo, si la FIA desestima la queja o no la investiga, Colapinto gana la batalla moral. La presión está ahora sobre la FIA para que demuestre consistencia. Ya han sancionado la trampa técnica, Williams. Ahora deben sancionar la trampa en pista, si es que la hubo, o la táctica sucia, la acusación pública. El silencio es, en sí mismo, un veredicto que beneficia a Colapinto, ya que no hay evidencia de que su velocidad fuera peligrosamente lenta. La consecuencia real es el efecto dominó en los contratos. Si Hülkenberg sigue fracasando en la Q1, Audi lo reemplazará. Si Colapinto se mantiene fuerte y supera el ataque, su posición como líder de Alpine se vuelve innegable. La acusación fue un momento de debilidad de Hülkenberg que, irónicamente, fortalece la figura de Colapinto como el objetivo a abatir. En un análisis final, el incidente Hülkenberg-Colapinto en Singapur es el ejemplo perfecto de cómo la presión y el caos de la F1 pueden convertir una queja de radio en un escándalo mediático con repercusiones contractuales. Hülkenberg, el casi podio eterno, utilizó a Colapinto, el casi Q2 prometedor, como el chivo expiatorio de su propia frustración y la mediocridad de su Haas. La lentitud que achaca al argentino es, en realidad, el reflejo de la lentitud de su propio equipo y la debilidad de su aerodinámica ante el Dirty Air. Colapinto, por su parte, demostró una resiliencia que lo define como un futuro líder. Su capacidad para ignorar el ruido y centrarse en el ritmo es lo que lo separará de la larga lista de rookies quemados por la máquina de picar carne de la Fórmula 1. El escándalo de Williams proporcionó el telón de fondo de desconfianza, y la acusación de Hülkenberg fue la bandera a cuadros de la guerra psicológica. La F1 no perdona la debilidad. ¿Ganará el ego desesperado del veterano o la determinación inquebrantable del rookie? El tiempo lo dirá, pero por ahora, la flecha de la credibilidad apunta a Franco Colapinto. Comenta tu opinión. ¿Fue la queja de Hülkenberg una táctica sucia justificada o un berrinche de perdedor? Suscríbete para que sigamos descifrando los juegos de poder que se esconden detrás del telón de la velocidad. Grito de guerra en Marina Bay. La Fórmula 1 se desgarra en un nuevo conflicto que va más allá de la legalidad técnica y que ha puesto en el punto de mira al futuro más brillante de América Latina. La polvareda levantada por la descalificación de Williams por el DRS ilegal apenas se asentaba cuando un ataque verbal de proporciones irrumpió en el paddock. Nico Hülkenberg, el hombre de los récords amargos y la eterna frustración, ha lanzado una imputación incendiaria contra Franco Colapinto, etiquetándolo como un tapón deliberado y el origen de su mala fortuna en la clasificación. El alemán, en un descargo radial que se volvió viral, señaló al rookie de Alpine de rodar a un ritmo de paseo en la trayectoria de carrera, anulando su propia vuelta rápida y arruinando su posibilidad de acceder a la Q2. ¿Es esta la maniobra de un piloto desesperado por aferrarse a su asiento? ¿O el joven argentino ha demostrado una peligrosa inexperiencia al ignorar los códigos no escritos de la pista? Este es un combate de supervivencia donde el veterano más desafortunado busca destruir la imagen del talento en ascenso. La F1 no es solo velocidad, es guerra psicológica y gestión de culpas. ¿Podrá Colapinto, que ya lidia con la presión asfixiante de superar a Gasly, capear este temporal mediático? ¿Se acerca el punto de quiebre donde la cortesía en pista desaparece por completo? Prepara tus argumentos, porque la presión contractual está a punto de explotar. Comenta ahora mismo si crees que Hülkenberg está exagerando y suscríbete para no perderte ni un detalle de esta lucha por el futuro. La génesis del conflicto, el sabotaje aerodinámico. El foco de la disputa se ubica en el tercer sector, el más estrecho, lento y técnico del circuito de Singapur. Esta sección, plagada de curvas de 90 grados y chicanas bajo las tribunas, exige la máxima carga aerodinámica y una estabilidad impecable en frenada. Hülkenberg, en el clímax de su esfuerzo cronometrado con el Haas VF25, se encontró repentinamente con el Alpine A525 de Colapinto en lo que el alemán percibió como un ritmo de paseo o ralentización excesiva. La queja a la radio fue instantánea y cargada de bilis. Está parado. El Alpine está completamente fuera de ritmo en la línea. No puedo creer la falta de respeto de este chico. El efecto fue inmediato y catastrófico. En la Fórmula 1 moderna, dominada por el efecto suelo y los difusores gigantes, seguir a un coche a corta distancia en una vuelta rápida es un acto suicida aerodinámico. El torrente de aire sucio, Dirty Air, que emana del alerón trasero y el floor de la 525 impactó de lleno en el Haas de Hülkenberg, anulando la sustentación en la parte delantera y destrozando el agarre. El Haas,
un monoplaza con limitaciones presupuestarias que lo hacen particularmente sensible a las turbulencias, perdió la adherencia crucial que necesitaba para pasar por las curvas de alta velocidad. Hülkenberg, sin poder completar la carga aerodinámica, se vio obligado a levantar el pie, hacer un lift and coast, por una fracción de segundo, perdiendo el impulso crítico que necesitaba para cruzar la línea del corte. La décima o 2 décimas que se esfumaron en ese instante son, precisamente, la distancia que lo separó de la Q2. Su queja no fue por una simple molestia, fue por un sabotaje aerodinámico involuntario que, según él, le costó el boleto a la siguiente ronda. El código de la pista en la F1 es ambiguo en los circuitos callejeros. La regla establece que un piloto en una vuelta de enfriamiento o preparación debe apartarse de la línea de carrera para no obstaculizar a los coches en vuelta rápida. Sin embargo, en Singapur, la proximidad de los muros y la ausencia de escapatorias amplias hacen que apartarse sea arriesgado o, a veces, imposible. Colapinto, que estaba probablemente gestionando la carga de la batería o calentando sus neumáticos de forma metódica, una técnica vital en Alpine para maximizar el grip, pudo haber subestimado la velocidad del Haas detrás, o simplemente no encontró el hueco seguro para ceder el paso. El problema no es solo un error de juicio de Colapinto, sino la naturaleza inflexible del circuito, que convierte al piloto más lento en un peligro inminente. Hülkenberg, el veterano en modo supervivencia. La historia de Nico Hülkenberg en la Fórmula 1 es una tragedia deportiva vestida de talento. El alemán, con su récord de ceros en podios, lleva a cuestas una carga de fatalidad que lo hace reaccionar de forma visceral ante cualquier contratiempo. Esta presión existencial se amplifica por el contexto contractual en el que se encuentra. Su equipo, Haas, está a punto de ser absorbido por Audi, el gigante de Ingolstadt, en el movimiento más grande de la Silly Season. Audi exige pruebas palpables de velocidad, consistencia y, sobre todo, capacidad para liderar un proyecto desde cero. Un tropezón en Q1 en un circuito donde la experiencia debería primar es un argumento de peso para su reemplazo por un talento más joven o un nombre más fresco. Al transferir la culpa a Colapinto, Hülkenberg ejecuta una táctica de paddock: desviar el foco de las limitaciones inherentes del Haas, su aerodinámica deficiente y su sensibilidad al aire sucio, y, simultáneamente, desprestigiar a un rival directo en el mercado de pilotos. El fenómeno de Audi es el motor real detrás de esta pelea. La marca alemana está evaluando a cada piloto libre y a cada talento emergente. Colapinto, con su origen latinoamericano, clave para el marketing global de Audi, y su rendimiento superior a Gasly en Alpine, es un competidor directo para el futuro asiento. Al etiquetar a Colapinto de lento o peligroso ante la FIA y la prensa, Hülkenberg busca sembrar la duda sobre la madurez profesional del argentino, esperando que esto deteriore su imagen ante los cazatalentos de Audi. El veterano contra el niño prodigio es un duelo por la subsistencia en la F1 de los límites presupuestarios.